Parte 1. El reflejo de algo que no debía estar ahí. Eran las 7:46 de la mañana cuando Clara se detuvo en seco frente al espejo del vestíbulo. Aún medio dormida, con la bufanda mal enrollada al cuello y los zapatos desabrochados, levantó la mirada sin intención, pero lo que vio la hizo retroceder un paso. En el reflejo, detrás de ella, en la cocina al fondo, alguien cerraba lentamente el grifo del fregadero. Su corazón dio un salto. Su respiración se detuvo. Clara se giró bruscamente, con la adrenalina de alguien que ha oído su nombre en un lugar vacío. La cocina estaba vacía. Vacía. Y... sin embargo, el grifo estaba húmedo, cerrado, goteando una sola vez. Clara no era una persona sugestionable. Trabajaba como técnica de iluminación para rodajes en Madrid, acostumbrada a los juegos de sombras, a los ruidos del set, a las ilusiones visuales. Pero aquello no era un efecto óptico, era otra cosa. Una sensación que se pegó a su estómago como una piedra fría. ¿Te pasa algo?, preguntó Samuel desde la puerta, ya con el abrigo puesto. Clara fingió una sonrisa y negó con la cabeza. No iba a empezar el día con locuras. Tenían una localización importante que revisar en Segovia para un proyecto comercial y el cliente no perdonaría retrasos. Ya en el coche, el silencio se volvió denso. Samuel hablaba por teléfono con alguien de la producción, pero Clara no escuchaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a esa figura en el reflejo. No podía describirla. Era solo una silueta, una sombra con forma humana. Ni siquiera estaba segura de que tuviera rostro, pero había movido el brazo. Había cerrado el grifo, un gesto cotidiano. Sí, demasiado cotidiano para ser una alucinación. El rodaje se planeaba en una antigua casa rural, en mitad de una zona montañosa. Abandonada hacía años, la propiedad aún tenía muebles viejos, escaleras de madera crujiente y un olor a humedad atrapado en las paredes. Era perfecta. Mientras Samuel recorría las habitaciones con el director, Clara se quedó sola en el salón, tomando fotos de la luz natural que entraba por las ventanas. Entonces oyó pasos, ligeros, arriba, muy claros. Pensó que era el director, o quizá uno de los asistentes. Pero al subir, cada habitación estaba vacía. Nadie. Fue entonces cuando, al regresar al pasillo, se encontró con Estela. «No sabía que estabas aquí», dijo Clara, sonriendo con alivio. Estela era otra técnico del equipo, una mujer joven, seria y meticulosa. Vestía de oscuro y llevaba una libreta en la mano. «Vine con el primer grupo», dijo Estela, sin levantar la mirada. Pasaron unos segundos incómodos. Clara no supo qué más decir, pero antes de bajar, ocurrió. Estela se acercó un paso y la besó, sin explicación, sin palabras, y se fue. Clara bajó en silencio, confundida, sin saber cómo interpretar lo que acababa de pasar. El beso fue breve, inesperado. No tenía sentido, ningún precedente, ningún motivo, y sin embargo, la perturbó más que la figura del espejo. Ya en el coche, de regreso al hotel, Clara revisó las fotos que había tomado en el salón de la casa. Una de ellas, aparentemente normal, mostraba la luz filtrándose a través de la ventana, iluminando una de las paredes desconchadas. Pero al ampliarla, en la esquina inferior, algo, una silueta, pequeña, oscura. De nuevo, el mismo contorno que había visto esa mañana en su casa. No dijo nada, ni a Samuel, ni a Estela, ni a nadie. Pero esa noche, antes de dormir, Clara colocó una toalla sobre el espejo del vestíbulo. No por miedo, no aún. Fue una reacción instintiva, algo que su cuerpo hizo antes de que su mente pudiera decidirlo. Y mientras apagaba la luz, sin abrir del todo los ojos, le pareció ver un reflejo cruzar el pasillo. Pero ya no había espejo. Parte 2. Las cosas que nadie más oye. El lunes por la mañana, Clara despertó con la sensación de haber dormido en una habitación que no era la suya. Todo estaba en orden. Su cama, su manta doblada a los pies, la luz suave filtrándose por la persiana, pero algo se sentía desubicado, como si alguien hubiera entrado y vuelto a salir sin dejar huellas. Revisó la toalla. Seguía cubriendo el espejo, pero por alguna razón, al verla ahí, sintió un escalofrío,
como si fuera lo único que estaba protegiendo el interior de su casa de algo externo. Y eso, por sí solo, ya era absurdo. Decidió no pensar más en ello. El rodaje en Segovia se aceleraba. Los tiempos estaban ajustados, los equipos técnicos llegaban y salían cada día. Y en medio de todo ese caos organizado, Samuel se estaba volviendo más distante. Él no preguntó por el espejo. No mencionó el silencio de la noche anterior. Ni siquiera pareció notar que Clara no había dormido bien. Durante una pausa en la tarde, mientras los eléctricos montaban los reflectores en el patio trasero, Estela se acercó. Ya no llevaba la libreta, sino una expresión neutral que Clara no supo cómo leer. «Lo siento por el otro día», dijo ella, sin rodeos. Clara, sin saber qué responder, solo asintió con la cabeza. No había palabras cómodas para lo que había pasado. El beso flotaba en el aire como un dato que ninguna de las dos sabía dónde archivar. No parecía tener peso romántico. Tampoco era juego. Era simplemente incómodo. Pero lo más inquietante fue que, justo cuando Estela se giró para irse, Clara escuchó algo más. Una voz. No era una voz clara. Era un susurro leve, como si alguien estuviera murmurando en otra habitación. Palabras sueltas, rítmicas, levemente arrastradas, como si vinieran desde el interior de las paredes. Clara se quedó inmóvil. Giró la cabeza. Nadie hablaba. Los técnicos trabajaban, reían a lo lejos. Y sin embargo, la voz seguía allí, apenas audible. Esa noche, en el hotel rural donde se hospedaban, Clara decidió salir a caminar antes de dormir. La habitación le parecía demasiado silenciosa, el pasillo demasiado largo, el espejo del baño demasiado limpio. Bajó al vestíbulo con una chaqueta y se encontró con Samuel en una mesa del restaurante, solo, con su portátil abierto y una copa de vino sin tocar. Cuando la vio, sonrió, pero no se levantó. «¿Quieres que subamos juntos?», preguntó él, como si nada. Clara dudó. Asintió con desgana. En el ascensor, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Ella miró los botones como si fueran importantes. Él la observaba de reojo. «Estás distinta», dijo él de repente. «No me estás contando algo». «No pasa nada», respondió ella. «No soy tonto, Clara». La puerta se abrió. Clara caminó hacia su habitación, sin responder. Y justo cuando introdujo la tarjeta para abrir, escuchó otra vez la voz, ahora más clara. Una frase. 2 palabras. «Ya viene». Su corazón dio un vuelco. Miró a Samuel. Él no parecía haber oído nada. De hecho, ya había entrado en su propia habitación. Clara se giró, pero el pasillo estaba vacío. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, revisando el material grabado en la finca, encontró algo que no debía estar allí. Una de las tomas del pasillo mostraba un movimiento extraño. Apenas un segundo. Una figura al fondo. Clara pausó, retrocedió, avanzó. Allí estaba. Una figura borrosa, estática, demasiado lejana para identificar. Y sin embargo, al mirar con atención, notó algo aún más desconcertante. Parecía que llevaba puesta la misma chaqueta que ella tenía en ese momento. La imagen no era clara. Podía ser un error, una mancha, una coincidencia, pero Clara ya no pensaba así. Había algo que crecía en ella desde hacía días, algo que no sabía nombrar, pero que sentía detrás de los ojos, en la parte de la nuca, justo donde comienza el miedo más primitivo. Clara no lo sabía aún, pero algo en esa finca se estaba repitiendo. Un eco, una coincidencia que ocurría una vez y luego otra y otra, y nadie más lo notaba. Parte 3. Las cosas que se repiten sin razón. Clara dejó de confiar en su propia memoria. Cada día en la finca parecía una repetición deformada del anterior, no en los detalles grandes, sino en los más pequeños. Una taza que juraba haber dejado en la cocina y aparecía otra vez en el pasillo. Una misma frase dicha por 2 personas distintas sin que se conocieran. Una canción que salía del radiotransmisor en horarios improbables. Y sobre todo, esa presencia que nunca llegaba del todo, pero que siempre dejaba un rastro. El sonido leve de alguien respirando donde no debía haber nadie. Una mañana, al volver de un descanso en el jardín, Estela la estaba esperando sentada en las escaleras que llevaban al 2.º piso del cortijo. No llevaba libreta, tampoco hablaba, solo la miraba. Clara subió 2 escalones sin detenerse, pero Estela no se movió. «Tú también lo oyes, ¿verdad?», dijo ella.
sin necesidad de explicaciones. Clara se quedó quieta. No quería confirmar nada, y al mismo tiempo no quería seguir sintiéndose sola en eso. Estela se levantó y, antes de irse, se acercó a Clara como si fuera a susurrarle algo, pero no dijo nada. Solo se inclinó, y hubo un segundo de duda, un gesto apenas visible, una tensión en los labios, un roce, un beso. Ninguna de las dos lo buscó realmente. Y sin embargo, ocurrió, sin intención, sin futuro. Y aún así dejó huella. Ese mismo día, algo cambió en el comportamiento de Samuel. No fue un gesto, fue una mirada, como si hubiese visto algo que no debía, como si, por primera vez en muchos días, estuviera realmente presente en lo que ocurría a su alrededor. Durante una de las grabaciones en el antiguo comedor de la finca, Clara lo sorprendió, observándola de una forma distinta. Ya no era desinterés, ni molestia, ni rutina. Era atención, sincera, profunda y cargada de algo que no supo identificar. Culpa, sospecha, miedo. ¿Has revisado el material de esta mañana?, le preguntó Samuel más tarde, en voz baja. No todo, respondió ella, sin dejar de mirarlo. Él sacó su móvil. Le mostró una grabación de cámara fija, tomada sin intención durante una pausa. Se veía un reflejo en uno de los vidrios de la alacena. Un reflejo de Clara, pero ella no estaba en la habitación en ese momento. Estaba afuera, con los técnicos. ¿Qué es esto?, preguntó Samuel, en tono neutro. Clara no supo qué responder. Le devolvió el móvil, pero sus manos temblaban un poco. Y sí, esta casa repite cosas, dijo ella, casi en un susurro. ¿Cómo?, preguntó Samuel. Hay detalles, patrones, voces, luces que se apagan y se encienden sin sentido. Y ahora esto. Samuel se quedó en silencio. Luego, tras unos segundos, simplemente murmuró: «Te estás obsesionando, Clara. Deberías descansar». Pero no era eso, y ambos lo sabían. Esa noche, Clara decidió quedarse sola un rato en el salón antes de subir a su habitación. Todos dormían. El cortijo respiraba de otra forma en la madrugada, más antiguo, más denso, como si el tiempo se estancara por momentos. Se sentó frente al espejo cubierto con la toalla. Algo en ella pedía retirarla. Solo un segundo, ver qué había detrás, asegurarse de que su reflejo era el suyo, de que todo seguía igual, pero no lo hizo. En cambio, tomó su móvil y revisó los audios que había grabado por costumbre en los últimos días. Le gustaba registrar sonidos del entorno, una forma de capturar texturas para el montaje. En uno de ellos, grabado la noche anterior, según la fecha, oyó algo que no recordaba haber escuchado en vivo. Un sonido leve, como pasos sobre madera. Luego un susurro, alguien que decía su nombre. Muy cerca del micrófono, Clara sintió un frío recorriéndole los brazos. Se levantó, dejando el móvil sobre la mesa. Entonces, algo más ocurrió. Una ventana del fondo del salón, cerrada desde hacía días, se abrió sola, con un golpe suave pero firme. No hubo viento, no hubo corriente, solo ese gesto, casi elegante, de una presencia que no pedía permiso. Clara caminó hacia la ventana. Miró afuera. La noche estaba quieta, pero en el reflejo del cristal, por un breve instante, creyó ver algo a su espalda. No una figura completa, solo una silueta difusa, una sombra de alguien que no estaba. Se giró con rapidez. La habitación estaba vacía, pero el espejo seguía cubierto. Y Clara, por primera vez en días, pensó que si lo destapaba, no sabría qué versión de ella encontraría del otro lado. Parte 4. Cosas que no deberían repetirse. Al despertar, Clara tenía la sensación de no haber dormido en absoluto. Había soñado o recordado una escena extrañamente precisa. Ella bajando las escaleras en plena madrugada, con la casa completamente a oscuras, mientras alguien desde el fondo del pasillo le decía en voz baja: «Ya te lo advertí». La voz era masculina, cercana, conocida, pero no podía ubicarla. Lo más extraño fue que, al mirar su móvil, encontró una nota de voz guardada a las 3:17 a.m. Duraba 8 segundos. Ella no recordaba haberla grabado. La reprodujo. Solo se oía su propia respiración. Y luego,
El sonido claro de un susurro. Otra vez no, Clara. Sintió cómo el estómago se le encogía. Aquel día, todo el equipo debía grabar una serie de entrevistas en la bodega antigua del Cortijo, donde la acústica era particularmente peculiar. Clara bajó con Estela para probar el sonido. Samuel ya estaba allí, sentado con su tablet, revisando planos de cámara. La atmósfera del lugar era húmeda, pesada. Cada paso resonaba con eco. El aire tenía un olor a polvo viejo y madera fermentada. «Hoy tienes que hablar», tú le dijo Samuel a Clara, sin mirarla. «Quiero que seas parte del documental». «¿Yo? ¿Por qué?» «Porque todo esto está pasando contigo. Lo sabes». Estela los observó en silencio, con una expresión neutra pero clara. Sabía más de lo que decía. «¿No era tu idea mantenerme fuera de cámara?», preguntó Clara a la defensiva. Samuel levantó la mirada. Por primera vez parecía realmente interesado. «Todo ha cambiado desde que llegamos. Lo que pasa aquí está relacionado contigo y con este sitio. Si no lo contamos, todo esto va a quedar sin sentido». Clara no respondió. Se giró hacia Estela, buscando una especie de respaldo. Pero la joven solo bajó la vista, como si no quisiera involucrarse. O peor, como si ya supiera en qué iba a terminar todo. Durante la entrevista, Clara intentó mantenerse racional. Habló de la historia del Cortijo, de su estructura laberíntica, de las leyendas locales. Pero en un momento, sin planearlo, mencionó que había cosas que parecían repetirse sin lógica. Samuel se inclinó hacia ella, detrás de la cámara. «¿Qué cosas?». Clara dudó, miró alrededor. El ambiente se había vuelto más denso. Las luces de apoyo parpadearon levemente. «A veces escucho voces, o siento que alguien me observa en el espejo. A veces me veo reflejada donde no debería estar». Samuel no dijo nada. Estela, desde el fondo, frunció el ceño, pero no por incredulidad, por reconocimiento. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?», preguntó Samuel. «Eso ya lo dijiste». «¿Cuándo?» «Ayer, en el ensayo, con las mismas palabras». «Exactamente». Clara se congeló. No había ensayo ayer. O al menos, ella no recordaba ninguno. Después de cortar la grabación, Samuel salió a revisar un cableado exterior. Clara se quedó con Estela en el interior de la bodega. El silencio se volvió insoportable. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó finalmente Clara. Estela tardó unos segundos en responder. «No es la casa, es lo que traemos a la casa». Esa frase quedó suspendida en el aire. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué trajiste tú?», preguntó. Estela no contestó. Solo se acercó, como si fuera a decirle algo al oído, pero de nuevo el impulso tomó forma sin previo aviso. Esta vez no hubo titubeo, solo un gesto rápido, un beso, y luego silencio. Esa misma noche, Clara volvió a revisar las grabaciones del día. Quería encontrar alguna señal, algún error de audio, algo que explicara la confusión, pero lo que descubrió fue peor. En uno de los clips grabados en la bodega, en segundo plano, podía verse a alguien de pie junto a una de las columnas. No estaba enfocado, no era parte del equipo. Era solo una figura estática, vestida con ropa oscura, completamente inmóvil. Revisó el video original, en cámara lenta. La figura desaparecía en 3 cuadros exactos, como si nunca hubiera estado ahí. Se le nubló la vista. Y entonces recordó algo. Esa columna, ese encuadre, era exactamente el mismo que había usado en un cortometraje años atrás. Uno que filmó en una finca parecida. Una historia sobre un personaje que empezaba a repetirse sin control. Una historia que ella misma escribió y luego olvidó. En ese momento, un ruido la sacó de su confusión. Venía del piso de arriba. Un crujido largo, como pasos lentos. Clara no se movió. Sabía que estaba sola, pero también sabía que eso no importaba. Porque, de alguna forma, las cosas ya habían comenzado a repetirse. Y esta vez, tal vez no había forma de pararlo. Parte 5. No fue un error, fue una elección. La lluvia comenzó sin previo aviso. No una tormenta dramática, sino una llovizna persistente. De esas que parecen calar en los huesos sin hacer ruido. Clara no había dormido. Tenía los ojos hinchados y el estómago cerrado desde que revisó los videos la noche anterior. Afuera,
El cortijo parecía otro, más apagado, más viejo, como si el tiempo lo estuviera tragando poco a poco. Cada rincón que antes le parecía familiar ahora tenía algo torcido, ligeramente fuera de lugar, como si todo hubiera sido copiado mal. A mediodía, Samuel anunció que quería grabar una escena nueva. Una recreación, dijo, algo que mostrara el clima emocional del lugar. Le pidió a Clara que caminara sola por el ala norte del cortijo, con un micro escondido, grabando solo su voz. Estela estaría en el control de sonido. «Quiero que hables contigo misma», le explicó Samuel. «Sin guión, solo camina y deja que salga lo que tenga que salir». «¿Para qué?» «Para entenderte», respondió, sin mirarla. Clara aceptó. No por obediencia, sino porque empezaba a sospechar algo, que nada de lo que estaban haciendo era documental, que Samuel no estaba filmando una historia, sino escribiéndola. El ala norte era la parte más antigua del edificio, cerrada al público desde hacía años. Clara avanzaba por el pasillo, grabando. Su voz sonaba más ajena con cada palabra. Hoy soñé que esto ya lo había vivido. Incluso este momento, esta frase. Y no es una sensación, es certeza. Silencio. Samuel cree que puede entender lo que pasa. Cree que esto es suyo. Pero esto estaba aquí antes de nosotros. Se detuvo. La humedad era más densa en esa parte. Notó que sus pasos ya no tenían eco. Miró atrás. Nadie. Me miré en el espejo esta mañana y tuve la certeza de que esa no era yo. Mis gestos, mi postura, incluso la forma en que parpadeaba, era como estar viendo a otra Clara, que vive una vida ligeramente distinta, que eligió cosas distintas. Otro silencio, esta vez más largo, y sin embargo, seguimos cruzándonos. Su voz se quebró. No sé si soy la original o la copia. De pronto, algo cambió. No un ruido, no un movimiento. Fue una sensación, como un cambio en la presión del aire. Clara giró la cabeza bruscamente. A su izquierda, una puerta entreabierta. No la había visto antes. Juraría que ayer esa habitación no existía. Entró. Era una estancia pequeña, vacía, con una silla de madera en el centro. Sobre la silla, un sobre, su nombre escrito a mano. Lo abrió. Dentro, una foto impresa. Ella misma, claramente, pero no recordaba ese momento. Estaba de pie junto a Estela, frente a un espejo, pero lo inquietante era que en el reflejo solo aparecía una de ellas. Y no era Clara. Sintió que el suelo temblaba por dentro. Corrió por el pasillo hasta salir a la galería. Afuera, la lluvia ya no era llovizna, caía en vertical como si algo se hubiera quebrado en el cielo. Allí estaba Estela, sola, fumando bajo el alero. La miró con algo entre culpa y desafío. Clara se acercó sin pensar. «¿Dónde estabas?», preguntó Clara, agitada. «¿Quién tomó esta foto?». Estela no dijo nada. Solo extendió la mano y la tomó con suavidad del antebrazo. El contacto fue breve, pero suficiente. Un recuerdo le atravesó la mente. No era suyo, no exactamente, pero era nítido. Una conversación junto al coche, semanas antes de viajar. Estela diciéndole: «Si vienes, todo va a cambiar, no habrá vuelta atrás». Clara había sonreído, como si fuera una broma. Ahora entendía que no lo era. Estela rompió el silencio con una frase que no sonaba como excusa, ni como explicación. No fue un error. Fue una elección. Clara se apartó. Tenía la boca seca. Algo detrás de esa frase abría un abismo que no podía nombrar. Esa noche, al revisar las grabaciones del día, Samuel encontró algo extraño. En el audio del pasillo había un segundo micrófono, una voz apenas perceptible que decía: «Ya has estado aquí. No finjas que no recuerdas». La frase se repetía una y otra vez, como si alguien la hubiera grabado en bucle, pero el archivo no tenía cortes, ni manipulaciones. Todo estaba en una sola toma continua. Y cuando Samuel subió el volumen, escuchó un detalle más. La voz era de Clara. La parte final del clip mostraba una toma accidental. El suelo, los zapatos de Clara, luego la cámara girando hacia el techo. Y en el techo, una mancha. Una silueta borrosa, como de alguien que se asomaba desde el otro lado de la superficie. Samuel pausó el video.
Recién entonces notó que esa figura ya la había visto antes. No en el cortijo, sino en el video de apertura, en los primeros segundos del documental, justo cuando Clara entra por primera vez en la casa. La figura ya estaba ahí, esperando. Parte 6. Lo que no se graba no existe. El último día amaneció con un silencio que dolía. El equipo se preparaba para desmontar todo, pero nadie decía en voz alta que algo se había roto entre ellos. Estela evitaba las miradas. Clara se vestía despacio, como si no supiera dónde estaba cada prenda. Samuel había estado despierto toda la noche, mirando y remirando los archivos. Había borrado uno, sin pensarlo demasiado. Uno en el que aparecía Clara, pero no recordaba haberlo grabado. O tal vez sí, y eso era lo que más le asustaba. «Quiero grabar una última toma», dijo Clara. De pronto. «¿Ahora?», preguntó Estela. «Sí, sola». Subió al desván, sin esperar respuesta. Llevaba la cámara encendida. No habló al principio. Caminó entre polvo y muebles viejos, hasta llegar al ventanal. «Si esto queda grabado», dijo al fin. Mirando al lente, «entonces es real». «No». Silencio. «He tenido el mismo sueño 3 veces. En el sueño, alguien me dice, estás a punto de despertarte, pero si lo haces, no volverás a entrar». Respiró hondo. «Y al final, siempre elijo quedarme. No sé por qué». Giró lentamente la cámara hacia el espejo del rincón. Lo enfocó. «Hoy me di cuenta de que ese alguien soy yo». El reflejo devolvió una imagen perfecta. Clara, sí, pero con una leve diferencia. Una sonrisa más segura, un brillo distinto en los ojos, y entonces, sin aviso, la cámara cayó. Se apagó sola. Cuando Samuel subió a buscarla, el desván estaba vacío, pero la cámara seguía grabando. Y en la última toma, muy al fondo del espejo, Clara se giraba y sonreía.